Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar ahora con el módulo 6, em, que es el enfoque integrado en la gestión de relaves. Bueno, ya hemos visto impactos ambientales, drenaje ácido de mina, vimos también reprocesamiento, reutilización y reciclaje de relaves, em, algunos tópicos acerca del monitoreo y evaluación de relaves, y esta vez revisaremos un enfoque integrado de la gestión de relaves, es decir, incluyendo toda la cadena de valor eh, desde la materia prima hasta que se forma el relave. Para ello, básicamente, los contenidos son ver la gestión de relave dentro del contexto de la planificación de la mina, es decir, la integración desde la integración, perdón, integración desde la extracción hasta la disposición. Evaluar los riesgos e integración de estrategias de mitigación, elaborar un marco conceptual para la gestión integrada de relave, evaluar riesgos e integraciones de estrategias de mitigación al diseño de relave. Veremos algún estudio de caso y elaboraremos un marco conceptual para la gestión integrada de relave. Esta acá se retira. Eh, Como lo hemos hecho en otros módulos, ¿cierto? No necesariamente los contenidos van a seguir este orden o van a tener este nombre, sino que vamos a ir viendo lámina a lámina y la idea después finalmente integrar todo esto. Los objetivos serán comprender el concepto de gestión integral de relaves, analizar marcos conceptuales para la gestión integrada, reconocer la importancia de la trazabilidad del relave y examinar casos de estudio que puedan ejemplificar estos enfoques integrados. Entonces, en esta primera lámina introducimos un concepto clave para este módulo, que es el de gestión integrada de relaves. A diferencia del enfoque tradicional que aborda los relaves de forma residual, ¿cierto? Como una materia prima que sería, ¿cierto? Que es el producto, ¿cierto? Que lo usamos directamente como una materia prima, sino que o lo consideramos como un problema aislado final, ¿cierto? Del proceso minero. Entonces la idea del enfoque integrado es considerarlo como un componente estratégico del sistema minero completo. Esto significa reconocer que las decisiones que tomamos en exploración, diseño de procesos, elección de reactivos, planificación minera y selección de tecnología influyen directamente en las características, comportamiento y riesgo ambiental del relaves. Por lo tanto, la gestión integrada implica coordinación multidisciplinaria entre equipos de geotecnia, metalurgia, geoquímica, hidrogeoquímica, planificación y medio ambiente desde las etapas iniciales del proyecto. Este enfoque no solo busca prevenir desastres o cumplir normas, sino que también optimizar desempeños técnico-económicos y socioambientales simultáneamente. Supone una lógica de ciclo de vida, donde el relave se gestiona como una unidad funcional en permanente interacción con el entorno. Teóricamente, la gestión de relaves se ha realizado de forma fragmentada y reactiva. Esto ha significado que muchas decisiones técnicas sobre el diseño, operación o monitoreo del depósito se toman en compartimentos estancos, sin conexión directa con la planificación minera ni con el proceso de beneficio mineral. Las consecuencias de este enfoque segmentado son bien conocidas, ya que pueden haber fallas estructurales, generación de drenaje ácido, em, que no se puede prevenir o que no se predijo, y problemas de cierre sin planificación temprana. El enfoque integrado planea superar esta lógica. Propone una gestión basada en retroalimentación continua, modelación predictiva, evaluación multicriterio de riesgos y diseño adaptativo. Se trata de pasar de un paradigma centrado en la disposición segura a uno centrado en la prevención proactiva de impactos, buscando que el relave no sea una carga, sino una variable optimizable dentro del sistema minero. Este cambio de paradigma requiere también una transición institucional y cultural, integrar datos, disciplina, marco regulatorio y perspectivas sociales en la toma de decisiones. En lugar de tratar el depósito como un final del proceso, se lo incorpora desde el inicio como parte esencial del diseño
operacional. Acá abordamos cómo se vinculan las etapas del ciclo minero con la gestión del relave desde una perspectiva integrada. Cada decisión que se toma en exploración, evaluación de recursos, selección de métodos de procesamiento y planificación de fases mineras impactan el volumen, composición y comportamiento geoquímico de los relaves. Por ejemplo, elegir una ruta de procesamiento más intensiva en reactivos químicos puede implicar relaves con mayor potencial de drenaje ácido o salinización. Asimismo, un plan minero que prioriza sectores con mayor contenido de arcilla puede generar relaves con baja sedimentabilidad y alto riesgo de licuefacción. Por ello, no se puede diseñar un tranque de relaves de forma independiente de estas variables. Estas deben coevolucionar con la planificación minera. En un enfoque integrado, se traza una línea de continuidad desde el modelo de bloque geológico hasta el diseño del depósito, pasando por el balance de agua, el diseño del sistema de transporte y la estrategia de cierre. Esta visión permite una mejor anticipación de riesgos, mayor eficiencia operativa y mayor capacidad de respuesta ante cambios en el contexto operativo. Entonces, acá, ¿cierto? En la tabla aparece en diferentes etapas del ciclo minero y cómo podemos integrar acá el aspecto clave de los relaves. Por ejemplo, en la exploración, uno podría hacer una predicción preliminar del volumen y mineralogía del relave. La evaluación económica, analizar escenarios de tratamiento y su impacto en características del relave. Al hacer el estudio de factibilidad, em, podríamos seleccionar proceso condicionado por facilidad de expedición de relave. La planificación minera, incorporar los depósitos de relave en el modelo minero. La construcción, diseño de depósitos adaptados a condiciones topográficas e hidrogeológicas. O sea, al momento de diseñar la planta, ¿cierto? Considerar el diseño del depósito. En la operación, ajustar ajuste operativo basado en calidad del relave y retroalimentación de monitoreo. Cierre progresivo, un cierre modular con diseño anticipado desde etapas de operación. O cierre, integración de indicadores de desempeño ambiental y social. Acá abordamos la necesidad de incorporar la gestión de relave como un componente estratégico dentro de la planificación minera a largo plazo. Históricamente, el diseño del depósito de relave se ha considerado un subproducto o una solución posterior al proceso de extracción y beneficio. Sin embargo, este enfoque fragmentado ha generado múltiples conflictos de diseño, operación y cierre con impactos ambientales y estructurales significativos. El enfoque integrado que se propone em, reconoce que los relaves no son un residuo, sino un resultado directo de decisiones previas. Por ejemplo, la secuencia de extracción, la calidad del mineral y la mineralogía determinan el volumen y características del relave. Si esa información no es considerada desde la etapa de planificación, el diseño del se vuelve reactivo, subóptimo y más riesgoso. Integrar los relaves en los modelos de planificación minera implica anticipar su comportamiento físico, químico e hidráulico a lo largo del tiempo, para que el diseño del depósito responda adecuadamente a condiciones operacionales reales. Esto requiere un modelo conceptual conjunto donde se simulen flujos de masa de agua en reactividad geoquímica y se evalúen alternativas de disposición que minimicen el riesgo y maximicen el aprovechamiento de recursos. Este enfoque mejora la eficiencia técnica y reduce riesgo. Y también fortalece la trazabilidad, la gobernanza interna del proyecto y la sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida de la faena minera. Acá profundizamos en la conexión técnica y operativa entre las distintas etapas del proceso y su relación con la disposición final del relave.
En un enfoque integrado no podemos tratar cada fase como un independiente. Al contrario, cada decisión técnica en el proceso de beneficio tiene consecuencias directas sobre el diseño del depósito. Por ejemplo, el tipo de mineral extraído. Pueden ser sulfuro u óxidos, ¿cierto? Va a definir el método de procesamiento y también la mineralogía residual del relave, su reactividad y su potencial de generación de drenaje ácido o liberación de metales traza. Asimismo, el tipo de agua utilizada, por ejemplo, si es agua fresca o agua de mar o agua recirculada, afecta la química del relave, la eficiencia de floculación, la corrosión de las tuberías y la necesidad de sistemas de neutralización. La conectividad entre áreas técnicas como la geometalurgia, procesamiento, espesamiento, transporte y disposición, permite anticipar estos impactos y tomar decisiones de diseño más robustas. Por ejemplo, si el relave es fino, cohesivo y con alto contenido arcilloso, se requerirán canales de drenaje reforzados y monitoreo geotécnico. Si se utiliza agua de mar, el diseño debe considerar la formación de costras salinas y su impacto en la filtración. En síntesis, la integración técnica entre extracción, procesamiento y disposición no solo mejora el desempeño del depósito, sino que permite construir un sistema más resiliente, eficiente y seguro. Acá introducimos el concepto de trazabilidad de relave, en los relaves, cual constituye una herramienta clave dentro de un enfoque de gestión. Eh, la trazabilidad implica realizar un seguimiento sistemático de las propiedades físicas, químicas y geotécnicas del relave desde su punto de generación, es decir, la etapa del procesamiento hasta su disposición final. Desde el punto de vista geoquímico, se evalúa cómo evolucionan las variables críticas como el pH, potencial redox, especiación de metales y su movilidad, en función del tiempo y de las condiciones ambientales. Esto permite anticipar fenómenos como generación de drenaje ácido o liberación de metales traza hacia el entorno. Desde una perspectiva geotécnica, se sigue el comportamiento del relave en términos de sedimentación, índice de vacío, cohesión, permeabilidad y potencial de licuefacción. Estos parámetros evolucionan a medida que el relave se deposita, se consolida y se expone a eventos externos como lluvias intensas o actividad sísmica. La trazabilidad permite integrar múltiples disciplinas: procesamiento, transporte, disposición, monitoreo y modelación predictiva. Es decir, ya no analizamos el relave como una condición estática, sino que también como un material dinámico en tiempo y espacio, cuya evolución debe ser anticipada con herramientas adecuadas. Esto es esencial para diseñar sistemas de drenaje, definir zonas de monitoreo o establecer umbrales de alta temprana. Acá vamos a comparar, ¿cierto?, dos tipos de herramientas que predicen la trazabilidad, que son el Freak y ModFlow. El Freak, ¿cierto?, ya lo habíamos comentado en módulos anteriores, es un modelo geoquímico de alta resolución eh, que es diseñado para simular reacciones de equilibrio, procesos de absorción, disolución, precipitación de los minerales, transporte reactivo. En este contexto de los relaves, se utiliza para predecir la evolución de agua intersticial dentro del depósito, estimar el potencial de formación de fases secundarias como jarosita o poetita y evaluar la movilidad de metales pesados bajo distintos escenarios de oxidorreducción. Por otro lado, el ModFlow es una herramienta que se utiliza para modelar el flujo tridimensional de agua subterránea en medios porosos. Permite estimar niveles pisométricos, trayectos de flujo y tiempos de tránsito, lo que es fundamental para entender cómo el agua interactúa con el cuerpo del relave y cómo puede transportar contaminantes hacia aguas subterráneas o laderas circundantes. La integración de ambas herramientas, ya sea mediante acoplamiento como FAST
o a través de exportación de datos entre modelos, permite construir una visión multiproceso y multiescala, lo que es clave para diseñar sistemas de captación, definir ubicaciones de pozos de monitoreo y validar estrategias de convención hidráulica o neutralización química. Esta tabla comparativa que se ve en pantalla resume sus principales características. El Flick simula procesos geoquímicos en detalle, mientras que el Modflow representa el comportamiento físico del agua. Combinados entregan una visión de la evolución del relave en condiciones reales, fortaleciendo así las decisiones de diseño y operación bajo un enfoque integrado. Acá introducimos un componente central del enfoque integrado, que es la necesidad de considerar cuatro ejes fundamentales que inciden en la gestión de relaves: el técnico, ambiental, social y regulatorio. Estos no son compartimentos estancos, son dimensiones interdependientes que deben evaluarse en conjunto para una gestión efectiva y sostenible. Desde el punto de vista técnico, se considera la ingeniería del diseño del depósito, eh, los parámetros de estabilidad física, la hidráulica del sistema de drenaje y la caracterización de los materiales involucrados. En el eje ambiental se abordan impactos potenciales sobre el agua, el aire, el suelo, los ecosistemas, así como el control de emisiones, lixiviado, generación de drenaje ácido. Componente social, en las últimas décadas ha cobrado más relevancia. eh, Ver la percepción de riesgo por parte de las comunidades, la necesidad de participación informada en el diseño y monitoreo, y los efectos territoriales de los depósitos son hoy criterios claves en la legitimidad del proyecto. Finalmente, el eje regulatorio asegura que todo lo anterior opere dentro de los marcos normativos aplicables y que exista sistemas efectivos de fiscalización y trazabilidad. Lo importante aquí es comprender que las decisiones sobre relaves no pueden tomarse exclusivamente desde la ingeniería. Se requiere un modelo de gobernanza técnica donde estos cuatro ejes dialoguen y se retroalimenten. La gestión integrada de relaves, como hemos visto, involucra múltiples dimensiones. Sin embargo, llevar esta integración a la práctica requiere herramientas que permitan ponderar y jerarquizar opciones de diseño, considerando simultáneamente criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos. Aquí es donde entran en juego los modelos de decisión multicriterios. Como de todos los criterios que hay, tomamos una decisión, porque algunos pueden ser más críticos que otros pueden ser no tan relevantes, entonces, ¿cómo los ponderamos? Pues estas herramientas permiten estructurar decisiones complejas y muchas veces conflictivas, aplicando pesos a cada criterio, según su relevancia en el contexto específico. Por ejemplo, en zonas áridas, el consumo de agua puede tener más peso que en zonas lluviosas. Em, o en zonas pobladas, la aceptación social puede ser determinante frente al costo. Acá en la tabla que se aprecia en pantalla, comparamos tres alternativas. Em, Relaves pesados, apilamiento en seco y tranque convencional. Cada una evaluada según criterio: estabilidad física, consumo de agua, riesgo ambiental, aceptación social, cumplimiento normativo, costo operativo. Y luego se le pone un puntaje ponderado. Eh, Se asignan pesos a cada criterio. Perdón. Eh, Se asignan pesos a cada criterio, por ejemplo, estabilidad física 25%, consumo de agua 20%, etcétera, hasta completar un 100%. Si se fijan acá,
a lo que es estabilidad física, consumo de agua y riesgo ambiental son los que tienen mayor porcentaje. Los tres tienen 65%. También se le asigna un porcentaje importante a la aceptación social y ya después con menos porcentaje cumplir con las normas, costo operativo. Eh, Se califica la alternativa con una nota de 1 a 3 según su desempeño en cada criterio. Y el resultado, ¿cierto?, va a mostrar un puntaje total ponderado. Entonces, aquí se observa em, que el apilamiento en seco es el que tiene el mejor em, desempeño integrado, especialmente con criterios ambientales. El que pondera más tiene alto, todo se le pone un 3. Es decir, que la estabilidad física es alta, que el consumo de agua es bajo, que el riesgo ambiental es bajo. La aceptación social es alta, cumplimiento normativo es alto. Sin embargo, tiene alto costo operativo, por lo tanto, es, em, el número es pequeño, es 1. Y eso pondera un 2,6. Y el que tiene peor desempeño es el traque convencional. Tiene baja estabilidad física, por lo tanto, un 1. Consumo de agua es alto, también un 1. Tiene alto riesgo ambiental, un 1. Tiene una baja aceptación social, un 1 también. Cumplimiento normativo es medio, un 2. Y el costo operativo es bajo, comparado con los otros, ¿cierto? Y eso le pondera un 1,5. Este tipo de herramienta permite visualizar compromisos, transparentar decisiones y justificar técnicamente las decisiones de diseño, lo cual es esencial no solo desde lo técnico, sino también en procesos de licenciamiento, participación y fiscalización. Acá abordamos los principales riesgos em, que considerar, deben ser considerados en las primeras etapas del diseño de un depósito de relaves. Estos se aseguran en tres dimensiones fundamentales, que son los riesgos estructurales, los riesgos geoquímicos y los riesgos hidrológicos. Estos interactúan entre sí a lo largo de todo el ciclo de vida del tanque. En primer lugar, los riesgos estructurales, ¿cierto? Incluyen inestabilidades de taludes, fallas de fundación, sobrecargas internas y fenómenos de licuefacción, particularmente en materiales finos y saturados. Estos eventos pueden generar colapsos catastróficos si no son anticipados mediante una caracterización geotécnica adecuada y modelación numérica tridimensional. Pues, en segundo lugar, tenemos los riesgos geoquímicos. Se refieren a la generación de drenaje ácido, liberación de metales pesados y la formación de sales solubles. Estos procesos dependen de la mineralogía del relave, la composición del agua del proceso, el acceso de oxígeno y la interacción con el medio circundante. Si no se controlan, pueden generar impactos ambientales persistentes durante décadas, afectando aguas superficiales, subterráneas y suelos. En cuanto a los riesgos hidrológicos, incluyen infiltraciones no controladas, saturación de zonas críticas, erosión interna y presiones de poro elevadas. Estos factores no solo afectan la estabilidad estructural, sino que también el comportamiento geoquímico del relave al facilitar la mitigación de contaminantes o, perdón, al facilitar la migración de contaminantes o provocar ruptura del sistema de drenaje. Acá se presenta em, una herramienta para la gestión integrada de riesgo en relave, que es una matriz de evaluación de riesgo. Permite jerarquizar eventos potenciales según su probabilidad de ocurrencia y la severidad del impacto. Entonces, probabilidad versus impacto.
Este enfoque es útil no solo para el diseño inicial, sino también para la operación y el cierre del depósito. La matriz que se ve acá en pantalla, clasificamos escenarios comunes como licuefacción, filtraciones, erosión o generación de drenaje ácido. Se asigna un valor numérico a la probabilidad, que puede ser baja, media o alta, y a la severidad o al impacto, leve, moderado, crítico. Em, la combinación de ambos da lugar a un nivel de riesgo. Puede ser bajo, medio o alto. O bajo, medio, alto y crítico. Los cuatro. Por ejemplo, una falla por licuefacción tiene una alto impacto o alta severidad. Si la probabilidad es también alta de que ocurra, nos encontramos en una zona roja de riesgo crítico. Esto implica que el diseño debe incorporar medidas de mitigación estructural anticipada, como cambio de la granulometría, mejora de la compactación, uso de filtro y drenaje profundo, o monitoreo piezométrico en tiempo real. Entonces, por ejemplo, precipitación de sales. La probabilidad de que precipiten es media y su impacto es bajo. Por lo tanto, va a tener un nivel bajo, entonces zona verde. Y así pueden ir comparando los otros. Em, el uso de matrices permite priorizar recursos. Entonces acá, por ejemplo, ya encontramos que la liquidación o colapso es crítico, entonces priorizamos recursos acá. Justificar inversiones en prevención y comunicar riesgos de forma comprensible a otros em, actores técnicos, reguladores o comunitarios. Pero sobre todo permite incorporar la mitigación desde el diseño y no como una medida correctiva posterior, lo que reduce costos, mejora la sostenibilidad operativa y aumenta la resiliencia del depósito frente a perturbaciones externas. Acá se aborda un principio clave en la gestión integrada de relaves, que son las medidas de mitigación. Estas deben integrarse desde la etapa de diseño, no como correcciones reactivas ante fallas o incumplimientos. Esta integración anticipada permite reducir significativamente riesgos estructurales, geoquímicos o hidrológicos, disminuyendo además los costos a largo plazo y mejorando la aceptación regulatoria y social del proyecto. Comenzamos con una estrategia ya ampliamente documentada en ambientes costeros del norte de Chile, que es el uso de agua de mar en el proceso de concentración. Este tipo de agua, cierto, que es rica en sulfato y cloruro, reduce la actividad del agua libre y limita la oxidación de minerales sulfurados, lo que disminuye el potencial de generación de drenaje ácido minero. Además, genera condiciones geoquímicas que favorecen la precipitación temprana de sales, las cuales pueden formar capas pasivas en el depósito. Otra medida es modificar la granulometría, incorporando arenas clasificadas o promoviendo una sedimentación más eficiente. Es posible reducir el contenido de fino y con ello disminuir la presión intersticial, mejorar el drenaje y aumentar la resistencia al corte del depósito. También en el diseño estructural tenemos diques zonificados, em, con núcleo impermeable, filtros de arena, capas de soporte y barreras laterales. Ofrecen un sistema de contención más estable y eficiente frente a filtraciones y deformaciones. Este diseño se complementa con sistemas de drenaje integrados, tales como chimeneas de grava, drenes horizontales y verticales. Estos elementos no solo reducen la saturación, sino que permiten monitoreo piezométrico en tiempo real, facilitando acciones preventivas. Acá abordamos la evaluación de estas estrategias desde una perspectiva costo-beneficio extendido.
que no se limita a indicadores financieros, sino que integra impactos ambientales, viabilidad operativa y aceptación social y regulatoria. La tabla que se aprecia acá compara 5 estrategias de mitigación relevantes: apilamiento en seco, agua de mar, drenaje redundante, cambio de granulometría y diques. Em, y se valoran con diferentes aspectos como la inversión inicial, impacto ambiental, reducción de riesgo, viabilidad operativa, aceptación social y regulatoria. Veamos algunos. Em, por ejemplo, el apilamiento en seco tiene una alta inversión inicial. Tiene un impacto ambiental muy bajo, tiene una reducción de riesgo muy alta y una viabilidad operativa media, pero la aceptación social y regulatoria es alta. El agua de mar, por ejemplo, tiene una inversión inicial media, el impacto ambiental es baja a media por las sales, reducción de riesgo es alta porque reduce el drenaje ácido y su viabilidad operativa es alta y por lo tanto la aceptación social es alta. Sistemas de drenaje redundante y diques zonificados destacan por su bajo impacto residual y su capacidad de prevenir condiciones críticas como sobrepresión o fallas progresivas. Si bien su costo es medio, son altamente valorados en términos de confiabilidad operativa. Finalmente, el ajuste granulométrico o cambio de granulometría tiene un bajo costo, requiere una coordinación estrecha con el proceso de espesamiento y transporte. Su eficiencia depende del tipo de mineral, las condiciones climáticas y la configuración del depósito. Este tipo de análisis es esencial en contextos donde múltiples criterios deben ser ponderados simultáneamente. Un diseño técnicamente robusto pero socialmente rechazado o ambientalmente riesgoso, aunque económico, no es sostenible. Por ello, el enfoque multicriterio se vuelve imprescindible para justificar decisiones y construir trazabilidad en la planificación. Acá se aborda la estructura de gobernanza necesaria para implementar una gestión verdaderamente integrada de depósitos de relaves. Este tipo de gobernanza no se limita al cumplimiento técnico, sino que aplica una coordinación intersectorial donde participan activamente el Estado, las empresas operadoras y las comunidades. El Estado cumple un rol normativo y fiscalizador, define los estándares de seguridad, calidad ambiental, reportabilidad, autoriza proyectos y ejerce la fiscalización técnica durante la vida útil del depósito. Para que esta labor sea efectiva, debe contar con organismos como Cernagiamin, por ejemplo, en una lógica de vigilancia sistemática con capacidad técnica y autonomía regulatoria. Por otro lado, la empresa minera es responsable de diseñar, operar, monitorear y cerrar el depósito de relaje. Este rol no se limita a cumplir exigencias legales, sino que implica aplicar principios de mejora continua, generar y mantener trazabilidad de datos y desarrollar protocolos de respuesta a emergencias, tanto estructurales como ambientales. Su gestión debe ser transparente, proactiva y socialmente validada. Por último, las comunidades no son observadores pasivos. Su participación en la vigilancia territorial, la validación social de los riesgos y el acceso a información ambiental les otorga una función clave en la legitimación del proyecto. Además, su conocimiento del territorio puede complementar y enriquecer la estrategia técnica de vigilancia. Acá hay un diagrama, ¿cierto? Que representa estos tres actores: el Estado, la compañía o empresa y la comunidad. Las flechas indican que son bidireccionales, ¿cierto? Cada uno de estos factores, de estos actores incluye, em, cada uno de estos factores influye, valida y responde al otro.
un equilibrio de responsabilidad que define la calidad institucional del sistema. Acá tenemos un aspecto específico de la gobernanza, que es la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para lograr una fiscalización técnica efectiva y un monitoreo ambiental integrado. Uno de los grandes desafíos actuales de la fragmentación es la fragmentación institucional. En muchos países, distintas agencias gubernamentales operan con criterios disímiles, sin compartir plataformas, metodologías o bases de datos. Esto da lugar a vacíos normativos, superposición de funciones y, en el peor de los casos, a la pérdida de trazabilidad de los riesgos. Para avanzar hacia una gobernanza efectiva, se propone la creación de un sistema nacional integrado de monitoreo de relave que conecte sensores en terreno, plataformas SIG, moderación en la nube y mecanismos de visualización ciudadana. Este sistema permitiría a los fiscalizadores contar con datos en tiempo real y a las comunidades acceder a información comprensible y verificable. Además, es fundamental eh, hacer una fiscalización en el territorio, es decir, establecer convenios de colaboración entre los agentes reguladores, universidades técnicas y gobiernos locales. Esta articulación permite fortalecer la vigilancia en terreno y enriquecerla con capacidad técnica local. Finalmente, la incorporación de tecnologías avanzadas como Internet de las Cosas, imágenes satelitales, radar interferométrico, etcétera, debe ser parte del nuevo paradigma de monitoreo. Estas herramientas no solo mejoran la detección temprana de eventos críticos, sino que facilitan el control automatizado, reducen la carga fiscalizadora y aumentan la capacidad de reacción del sistema. En síntesis, el monitoreo de relaves no es solo un problema técnico, es un reto de gobernanza moderna donde la coordinación institucional y el acceso transparente a datos son tan importantes como la ingeniería del depósito. Acá se introduce un marco conceptual integrado que resume de manera estructurada los fundamentos que se han desarrollado a lo largo del módulo, con tres pilares: prevención, controlar y sostenibilidad. Cuanto a la prevención, tiene como objetivo, ¿cierto?, anticipar y evitar la ocurrencia de fallas o impactos ambientales severos. Este componente se activa desde el diseño inicial a través de herramientas como la modelación geotécnica, geoquímica, análisis de estabilidad con metodologías determinística y probabilística, y evaluación de riesgos estructurales, hidrológicos y químicos. La ubicación del depósito, la selección de materiales y el diseño de los sistemas de drenaje son decisiones clave en esta etapa. Después, otro pilar es el control. Se refiere a las acciones que permiten monitorear, verificar y corregir en tiempo real el comportamiento del sistema. Esto incluye el uso de sensores para precisión intersticial, desplazamiento, composición geoquímica, sistemas de alerta temprana. Y aquí donde entran en juego las tecnologías de Internet de las Cosas, el radar interferométrico y plataformas integradas de visualización de datos. Tercer pilar, que es la sostenibilidad, que se proyecta a lo largo de todo el ciclo de vida y se consolida en la etapa de cierre y poscierre. Abarca la restauración ambiental, la estabilidad a largo plazo del depósito, la comunicación efectiva con comunidades, la gobernanza institucional y la trazabilidad normativa de las acciones realizadas. También incluye los compromisos de largo plazo que permiten proteger los ecosistemas y la salud humana. Lo importante aquí es comprender que estos tres pilares no operan de forma aislada, están interconectados y deben desplegarse de forma coherente y progresiva a lo largo de todas las etapas del depósito. Acá en esta lámina se profundiza en un concepto que es transversal al marco conceptual, que es el enfoque del ciclo de vida. Este enfoque implica que toda decisión técnica, ambiental o institucional debe ser evaluada no solo por el efecto inmediato, sino por su impacto acumulado en cada una de las etapas del depósito. Son diseño, construcción, operación y el cierre y post-cierre. Durante la fase de diseño, em, se seleccionan modelos de disposición.
los materiales de construcción, las estrategias de mitigación y las tecnologías de monitoreo. Es el momento de anticipar escenarios de riesgo y de incorporar las estrategias de prevención directamente en la geometría y operación del depósito. Aquí hay herramientas como el Flat 3D, Modflow y Freak, que son fundamentales. En la etapa de construcción, se ejecuta la implementación física del diseño, se compactan materiales, se instalan drenes, se posicionan sensores y se validan los parámetros de diseño frente a las condiciones reales del terreno. Esta etapa requiere una fuerte articulación entre ingeniería de campo, control de calidad y fiscalización técnica. Durante la operación, el foco pasa a monitoreo continuo y la respuesta ante desviaciones, eh, isometría, generación de drenaje ácido, acumulación de fino, variaciones volumétricas. Las decisiones deben ser oportunas y basadas en datos en tiempo real, integrando análisis de tendencias y predicción multivariable. Finalmente, en el cierre y poscierre se ejecutan medidas de encapsulamiento, revegetación, control de escorrentías y monitoreo residual. Esta fase es crítica para asegurar que los impactos remanentes no se propaguen en el tiempo. Además, la gestión de poscierre requiere planes de mantenimiento, protocolos de reporte y mecanismos institucionales que aseguren la continuidad de control. Acá se aborda un aspecto para la sostenibilidad de los proyectos mineros en escenario de escasez hídrica. La gestión eficiente e integrada en los sistemas de relave, según Cayutoro y Valenzuela, una de las claves para avanzar hacia una minería sostenible no es solo minimizar el consumo de agua fresca, sino que tratar el agua como un componente esencial del diseño, la operación y el cierre del depósito de relave. Esto implica adoptar un enfoque sistémico donde las entradas y salidas de agua, tanto en volumen como en calidad, sean gestionadas de forma integrada. Una de las primeras estrategias es la recirculación interna del agua, recuperando parte importante del agua decantada desde el tranque hacia la planta concentradora. Em, Esta práctica puede optimizarse mediante diseño hidráulico eficiente, automatización de bombeos y mejora la calidad de agua recirculada. La incorporación de sistemas de espesamiento avanzado, como espesadores de alta densidad, permite aumentar la recuperación de agua al reducir el contenido de humedad del relave descargado. Este enfoque disminuye no solo el uso de agua fresca, sino también superficies de exposición, evaporación y oxidación. Adicionalmente, el artículo destaca la necesidad de gestionar el balance hídrico del sistema, considerando evaporación, infiltración, entradas externas y eventos meteorológicos extremos. Este balance debe integrarse a la planificación del depósito en conjunto con variables estructurales, geotécnicas y geoquímicas. Acá se profundizan las tecnologías que permiten maximizar la eficiencia hídrica cuando son implementadas de forma conjunta y estratégica. Esto también aparece en un artículo de Cachutolo y Valenzuela. Hay una tabla comparativa, ¿cierto? Es donde se presentan cuatro tecnologías que en uno de los módulos, ¿cierto? Ya las vimos y comparamos algunas de ellas. Pesadores de alta densidad, filtración, ¿cierto? Uso directo de agua de mar, sistema de monitoreo y balance hídrico. Los pesadores de alta densidad permiten alcanzar recuperaciones de agua del orden de 75-85%. Su funcionamiento depende de una adecuada floculación y control de procesos de sedimentación, siendo ideales para relaves convencionales y aquellos con granulometría fina. Después tenemos la filtración y apilamiento en seco. em, Tiene una inversión relativa alta, ¿cierto? Pero podemos alcanzar recuperaciones de agua de hasta el 92%. Elimina la necesidad de tranques, reduciendo riesgos geotécnicos y geoquímicos. Su implementación puede ser compleja en operaciones de volumen. El agua de mar, ¿cierto? Cada vez más común en las operaciones costeras.
específicas, pero también limitaciones. La elección adecuada depende de múltiples variables, desde la geografía del sitio hasta la legislación local y la aceptación comunitaria. Acá abordamos la relación entre la composición química del relave y la percepción social del riesgo. Esto lo plantea Cachutolo en su artículo que hizo en el año 2023, que la sociedad no reacciona solamente ante factores estructurales visibles como el tamaño del tranque o la altura del muro de contención. También existe una preocupación creciente por los componentes invisibles, pero que son peligrosos, que forman parte de la matriz del relave, tales como arsénico, mercurio, cianuro, etc. Estos elementos, al ser liberados por infiltración, evaporación o dispersión eólica, pueden tener efectos severos sobre el agua, el suelo, la salud humana y los ecosistemas agrícolas cercanos. La percepción del riesgo se ve especialmente afectada cuando no existen datos públicos sobre la composición del relave, cuando hay antecedentes de contaminación histórica en la zona, cuando la empresa no comunica con claridad y transparencia los resultados de sus monitoreos. Este desfase entre el conocimiento técnico y la percepción social genera un vacío que se llena fácilmente con desconfianza, resistencia y conflicto. Que al ser implementado en conjunto, fortalece la legitimidad, reducen las incertidumbres y construyen una gobernanza territorial sólida. Primero, está la caracterización geoquímica y meteorológica del relave. Estas no deben limitarse a cumplir con normas generales, sino que ir al detalle de las especies químicas presentes, su movilidad potencial y sus interacciones con el medio local. En segundo lugar, está la evaluación de escenario de exposición, que debe considerar no solo fallas catastróficas, sino también situaciones subcríticas, como infiltraciones lentas, evaporación diferencial, migración en temporada de lluvia o acumulación por viento. Un tercer criterio, ¿cierto?, es la accesibilidad de la información técnica. Esto implica elaborar reportes simples, visualizaciones geoespaciales, paneles de monitoreo comunitario y plataformas que permitan a cualquier ciudadano consultar la información sin intermediario. En cuarto lugar, se plantea la participación de las comunidades eh, en la definición de los umbrales aceptables de exposición. Esta es una medida de democratización del riesgo, donde el conocimiento técnico y el conocimiento territorial se articulan. Finalmente, se sugiere validar conjuntamente los planes de monitoreo y respuesta ante emergencias, para asegurar no solo que existan protocolos, sino que estos sean conocidos, comprendidos y legitimados por quienes habitan el territorio. La tabla que acompaña, ¿cierto?, estos criterios em, bueno, sintetiza los criterios, ¿cierto?, su aplicación concreta y cuál es su resultado esperado. La integración de ciencia, comunicación y participación es esencial para transitar hacia una gestión del riesgo que sea tanto técnicamente rigurosa como socialmente aceptable. Acá, en esta lámina, se propone una reflexión crítica basada en la evidencia recopilada a lo largo del mundo. Si bien el enfoque integrado en la gestión de relaves ha sido ampliamente respaldado desde el punto de vista técnico, su implementación práctica enfrenta múltiples obstáculos. En primer lugar, existe una fragmentación institucional profunda, tanto a nivel nacional como regional. Los organismos encargados de fiscalizar la minería, el agua, el medio ambiente y los temas sociales operan con marcos normativos, prioridades y plataformas de información distintas.
sin un sistema de articulación efectivo. Esto provoca vacíos de control, duplicidad de funciones o zonas donde no hay regulación. Desde el punto de vista técnico, se mantiene una desvinculación persistente entre la planificación minera y el diseño del depósito de relave. En muchos casos, el tranque sigue siendo concebido como una infraestructura auxiliar y no como una variable crítica del diseño del proyecto. Esto da lugar a decisiones que no son óptimas, con consecuencias sobre estabilidad, eficiencia hídrica, costo y riesgo social. Otro problema central es el déficit en trazabilidad y accesibilidad a la información geoquímica e hidrológica. Aunque existen análisis y modelaciones internas, muchas veces no están sistematizadas ni disponibles para su revisión pública o comunitaria. Esta opacidad impide tanto el control ciudadano como la auditoría técnica cruzada. Finalmente, se observa una participación ciudadana débil o simbólica. En la mayoría de los casos, la comunidad es consultada una vez que el diseño está definido, sin posibilidad real de incidir. Esto aumenta la percepción de riesgo y desconfianza, alimentando la judicialización y la conflictividad socioambiental. Por último, en esta lámina se proyecta una serie de recomendaciones estratégicas para viabilizar la transición hacia un enfoque verdaderamente integrado, sistémico y sostenible, en el contexto latinoamericano particularmente. En primer lugar, se requiere fortalecer la coordinación interinstitucional, estableciendo unidades técnicas conjuntas entre los organismos competentes y adoptando plataformas digitales interoperables que permitan compartir datos, alertas y evaluaciones de riesgo en tiempo real. Desde el plano normativo, se vuelve esencial incorporar la trazabilidad geoquímica e hidrológica como requerimiento obligatorio desde los estudios de prefactibilidad. Esto implica monitorear no solo la estabilidad física, sino también la evolución geoquímica del depósito y sus posibles interacciones con agua, suelo y atmósfera durante todo su ciclo de vida. La integración de la gestión de relaves dentro del plan minero es otro punto clave en donde deben considerarse de forma conjunta el tipo de mineral, el agua disponible, el proceso de concentración, la granulometría esperada del relave y los sistemas de disposición y cierre. Esta mirada sistémica es indispensable para asegurar eficiencia técnica, económica y ambiental. Otro eje estructurante es la participación comunitaria. em, Acá, ¿cierto? No basta con informar, hay que involucrar a los actores territoriales en la definición de umbrales de exposición, en la validación de planes de monitoreo y en la construcción de confianza mediante datos abiertos, accesibles y verificables. Finalmente, se propone impulsar un marco coordinado, especialmente entre países con realidades similares como Chile, Perú, Colombia y México. Esto permitiría compartir aprendizaje, armonizar estándares y consolidar una base de datos pública de relave y riesgos asociados. El conjunto de estas medidas no solo busca reducir impacto y conflictos, sino también aumentar la legitimidad técnica y social de la actividad minera, consolidando su viabilidad en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que vimos en este módulo? Vimos que el enfoque integrado permite alinear planificación minera, diseño de relave y el cierre, superando la visión fragmentada de la gestión convencional, ¿cierto? Que solamente ver el relave como un producto que hay que mejorar, ¿cierto? Y evitar que contamine. La trazabilidad geoquímica e hidrológica del relave es esencial para predecir su evolución, prevenir riesgos y respaldar decisiones informadas. Incluir matrices de riesgo y medidas de mitigación desde el diseño base mejora la seguridad estructural y reduce costos futuros. Con estas matrices de riesgo, ¿cierto? Podemos ver eh, cuál de todos los parámetros puede ser más importante, ¿cierto? Y en el cual tenemos que centrar nuestros esfuerzos eh, para mitigar sus posibles impactos, ¿cierto? En el radar. El uso de tecnologías como espesadores, apilamiento en seco y balance hídrico modelado mejora la eficiencia ambiental del sistema de relave.
También vimos que la participación comunitaria y el acceso a información clara fortalecen la legitimidad del proyecto y anticipan conflictos. La gobernanza efectiva requiere coordinación entre Estado, empresa y comunidad con responsabilidades diferenciadas pero complementarias. La adopción del enfoque integrado enfrenta barreras institucionales, técnicas y sociales que deben abordarse con políticas coordinadas y normativas robustas. Por último, vimos que en América Latina, ¿cierto? Se recomienda avanzar hacia marcos normativos regionales, fortalecer fiscalización territorializada y promover una innovación adaptada al contexto, ¿cierto? Que haya comunicación entre los diferentes países de Latinoamérica. Aquí está la bibliografía. Acá casi todos los artículos de esta lámina se utilizaron para hacer el módulo, la PPT, y también recordamos que como se habló del Pacto del Agua de Mar, también se usó parte del artículo. Todos los demás también se recomienda que lo revisen.